Hecho en Oaxaca, Televisión. Hecho en Oaxaca, TV. Hecho en Oaxaca, Televisión. Hecho en Oaxaca, TV. Amigos de Hecho en Oaxaca, hoy yo estoy muy complacida, muy honrada y muy gustosa de recibir a la maestra Mari Carmen de la Cerda Robles. Tuve el gusto de conocerla hace ya algún tiempo, tuve el privilegio de que fuese mi maestra y muy honrada de haber participado con ella en algunas clases. Eso me permitió, dada su experiencia y conocimiento, pues invitarla para que compartiera para Hecho en Oaxaca parte de su sabiduría y parte de su experiencia que va a ser muy útil en estos tiempos de pandemia. Quiero comentarles que ella es licenciada en Ciencias de la Educación y maestra en Calidad Educativa por parte de la Universidad de las Américas Puebla. En tales licenciatura y maestría obtuvo los reconocimientos Magna y Cum Laude, respectivamente. Tiene un diplomado en Desarrollo y Habilidades del Pensamiento de la Universidad Iberoamericana de Puebla. Es especialista sobre todo en métodos de enseñanza. Tiene más de 25 años de experiencia docente y, por supuesto, es formadora de profesionistas en pedagogía y educación. Imparte muchos talleres relativos a su área de conocimiento, pero se especializa en cuestiones de estrategias de enseñanza y habilidades del pensamiento. Ella es una ardua investigadora educativa y también asesora de tesis en licenciaturas y en posgrado de los formadores en estas áreas de profesión. También participa en proyectos de CISA, CONACYT y de la Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla. Sus trabajos educativos han hecho que sea coautora actualmente del libro Formación y Práctica Docente, publicado en el año 2019. Pues bienvenida, maestra de la Cerda, maestra Mari Carmen. Muchas gracias por compartir con nosotros. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Amigos, el día de hoy ella dirige su enseñanza, podríamos decirlo así, a los padres, a quienes somos padres de una o de otra manera de jóvenes de distintas edades y de distintos espacios. Pero se dirige en especial a un área determinada como ella nos lo va a señalar ahorita. Nuestro tema el día de hoy, fíjense qué interesante, se intitula ¿Cómo enseñar en casa en tiempos del COVID? Mari Carmen, te pediría que nos dijeras o les dijeras a los padres de qué edades, ¿para qué enseñar? Ok, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Bueno, esta pequeña charla me gustaría dirigirla a los padres de familia que tienen principalmente hijos en primaria y a nivel preescolar. Esto con la intención de apoyar, ¿no?, su tarea nueva como nuevos maestros en casa en este tiempo de pandemia. Y bueno, ante la pregunta de ¿para qué enseñar? Siempre me parece que es la pregunta fundamental. Porque antes de saber cómo enseñar tenemos que hacer la reflexión de ¿para qué estamos enseñando? Y ya sea en tiempos de COVID o no COVID, ¿verdad? Sí. El propósito de enseñar ha sido siempre el mismo. Más o menos de los años 90 para acá, ¿no?, los pedagogos hemos hecho una reflexión y hemos llegado a la conclusión que enseñar debe ser al final del día para que el alumno o el niño en este caso, ¿no?, los hijos de ustedes, estén capacitados o tengan herramientas para aprender por su propia cuenta. Esto significa en la educación enseñar a un niño a aprender. Y bueno, hoy en día creo que nos damos cuenta, ¿no?, y verificamos que en realidad en casa un niño debe tener las herramientas para por sí mismo ir accesando al conocimiento. Esto obviamente en este momento con la ayuda de los padres y de manera un poco más indirecta con la ayuda de los docentes.
Entonces creo que esto es lo que va a dirigir nuestra plática o a cimentar nuestra plática el día de hoy, porque eso es lo que no tenemos que perder de vista, que los niños pues se demanda en este siglo XXI, ¿no?, que sean autónomos en su aprendizaje. Esto es muy importante, de verdad, dados los tiempos que estamos viviendo, ¿verdad? Y que vamos a continuar viviendo porque así lo están marcando nuestros tiempos. Ahora bien, ya ha señalado para qué enseñar, los padres para qué deben enseñar, pero ahora, ¿qué deben saber de qué contenidos o qué más deben enseñar? ¿Qué enseñar? Ok, ante la pregunta ¿qué enseñar? Bueno, lo bueno es que los planes y programas de estudio nos señalan, ¿no?, esos contenidos teóricos, ¿no?, con los cuales debemos partir por grado. Sin embargo, bueno, en este tiempo tendríamos que priorizar, ¿no?, seleccionar aquellos que consideremos los más importantes, dado esta no presencialidad, pero creo que más allá de los contenidos, sería importante señalar que las habilidades del pensamiento a lo mejor es donde tendríamos que focalizar más nuestra atención, porque al final del día las habilidades del pensamiento son esas herramientas cognitivas que permiten a nuestros niños accesar a más conocimiento, accesar a esos contenidos, y eso implica que nuestros niños sepan, y nuestros jóvenes también, discriminar información, seleccionar dicha información en un mundo, ¿no?, donde lo que más sobresale es cantidad de información a cualquier alcance, saber qué hacer con esa información, en qué fuentes creer, analizarla, discriminarla. Entonces eso implica que tengamos ciertas herramientas cognitivas que nos permitan eso, y en eso los padres de familia podrían concentrar sus esfuerzos. En enseñarle a desarrollar esas habilidades, podríamos decir, o esas capacidades, ¿no?, en los niños, en los estudiantes que tienen ahora en casa. Sin embargo, bueno, es cierto, hay toda una guía de dónde puede basarse, pero como bien lo acabas de señalar, bueno, tendrán que enseñarle a discriminar, a elegir y tal vez a jerarquizar qué deben aprender primero y qué después, ¿no? Y dados los tiempos y la posibilidad de los padres para poder asesorarlos o ser acompañantes en este proceso del niño. Pero ¿cómo hacerlo? ¿Cómo enseñar? Ok, esto es un gran reto, sobre todo si para un docente que se forma, ¿no?, un maestro que se forma en esta área sobre didáctica, sobre pedagogía, es complicado, ¿no?, y no acabamos de encontrar el hilo negro de eso. Me imagino para los padres de familia, ¿no?, quienes aparte de falta de conocimiento didáctico, pues viven en el día a día trabajando, haciendo otras actividades en casa, más complejo. Sin embargo, algunas recomendaciones que yo podría darles es, para desarrollar estas habilidades del pensamiento, tenemos diferentes formas de llegar a ellas. Hay estrategias muy concretas que me gustaría compartirte, por favor, que tienen que ver con estrategias de aprendizaje, mismas que incluso utilizo en el aula, y no me dejarás mentir, que puede servir para todos los niveles educativos. De repente cuando nuestros hijos están haciendo alguna lectura, porque sea el tema que les toca, ¿no?, revisar, podríamos utilizar una estrategia que cómicamente algún autor cubano, Ramón Ferreiro, le llama 5 alegres comadres. El nombre es bastante curioso, pero no es otra cosa más que plantear las preguntas básicas que se le pueden hacer a cualquier texto. Cuando estamos leyendo algo, las preguntas básicas a ese texto o a ese tema podrían ser ¿qué significa eso, ese concepto que se está analizando? ¿Para qué, no?, se sirve ese tema que tiene que ver con los objetivos o los propósitos? ¿Por qué? ¿No? ¿Cómo? ¿Cuándo? Y bueno, pueden surgir tantas comadres, digo yo, como sean necesarias. Así es. De repente, fíjate, curiosamente me ha tocado que cuando pongo esta estrategia, quien lo asume, el alumno, me dice, maestra, ¿y así viene organizada la lectura? Y precisamente les contesto, no, de eso se trata, que tú encuentres la esencia de esas preguntas y entonces extraigamos, ¿verdad?, de las diferentes lecturas lo esencial. Y eso potencializa, fíjate mucho, las habilidades del pensamiento, porque permite que el alumno logre identificar estos elementos claves de una lectura. Pues esa es una de tantas estrategias. Una de tantas estrategias y sin embargo muy útil porque
El estudiante empieza a decir quiénes están participando, cómo lo está haciendo cada uno, para qué lo están haciendo, ¿sí? A qué hora lo hicieron, cómo lo hicieron, en qué contexto estaban planteados. Y el dar esas respuestas efectivamente hace que ellos regresen a su lectura, se ubiquen en ese contexto y puedan recordar inclusive posteriormente el contenido. Y para los padres, pues es un método tan fácil, tan cotidiano, ¿no? El estarles preguntando eso, inclusive tal vez hasta la hora de la comida, a la hora del juego, hacer ese tipo de Claro, preguntas. y fíjate que eso los obliga de alguna manera a tener que organizar la información, ¿no? Y es una manera más fácil, como tú bien lo dices, de poderla recordar. Ahora, tengo otra recomendación que me parece que es muy útil. Gracias. Que tiene que ver con recordar la función del juego. El juego, no olvidemos que son niños, ¿no? Y que como niños requieren movimiento, y ahorita en este tiempo de pandemia encerrados en casa, ¿no? Es más complicado. Entonces podríamos hacer como padres de familia el juego un buen aliado. Y de repente no hay que pensar que el juego necesita grandes espacios o movimientos. Sí. Hay toda una nueva generación, digamos, ¿no? Que está trabajando a través de la gamificación. Ese es el concepto que utilizamos, que no es otra cosa más que utilizar juegos que se tienen en casa de repente, juegos de mesa, que no han sido hechos ex profeso para algún fin didáctico, ¿no? De aprendizaje, pero que se puede utilizar. Estoy pensando, por ejemplo, en la lotería, en un serpientes y escaleras, ¿no? En donde ahí el padre debe ser lo suficientemente creativo como para generar las preguntas, ¿no? Que no es otra cosa más que para valorar si el niño está comprendiendo tal o cual tema. Y entonces podría echar mano de lo que tiene en casa. Mucho depende obviamente de la creatividad del padre. Así es, ¿no? Una jugada, quizá una pregunta y avanza y cuestiones así, ¿no? Dependiendo de la edad inclusive, ¿no? Claro. Esto es excelente porque todo eso lo tenemos en casa, ¿no? No importa que tengamos una persona a unos y otra persona a otros. Todo, acabas de decir, también forma parte de la creatividad del padre para poder dar auxilio a ellos. Pero bueno, nos has dado 2 estrategias y podría seguir dándonos muchas más, pero esas son muy importantes, básicas y que le imponen al papá la posibilidad de ayudarlo ya desde un inicio. Pero ¿podrías decirnos cuáles son algunos otros retos que tienen los padres para enseñar a sus hijos en este confinamiento que estamos viviendo? Bueno, creo que el primer reto es estar conscientes de que el aprendizaje es un proceso y como tal, ¿no? Lleva tiempo. Eso lo digo principalmente para que tengan paciencia, ¿no? Paciencia con los niños, ¿no? Eso es fundamental, paciencia ante los ritmos, los estilos de los niños para aprender. Y creo que aquí el principal reto sería considerar que los niños viven un momento diferente a cuando nosotros aprendimos. Eso es bien importante. Sí. De repente romper los paradigmas de personas adultas y decir, es que a mí me enseñaron, ¿no? Con cinturón en mano o ¿no? Con una sola verdad es complicado. Hoy en día los niños tienen a la mano cualquier N cantidad de información a través, ¿no? De todos los medios tecnológicos. Entonces, llegar al conocimiento ya no es un problema. Lo que hay que hacer con ese conocimiento es el reto. Y eso es algo que nosotros, hablo por mí o padres de familia más o menos en mi edad, no teníamos. Entonces, creo que aquí lo importante es que los padres se den cuenta que el fin de aprender es otro, el mismo que señalé al inicio de la charla. Pues efectivamente creo que lo primero que tendremos que aceptar como padres es que el tiempo que vivimos nosotros no es el tiempo que están viviendo ellos actualmente. Nosotros vivimos en otras condiciones, en otro contexto, y para empezar, eso es lo que tenemos que empezar a comparar, ¿no? ¿Cuál era mi contexto y cuál es el de ellos ahora? ¿No? ¿Cuáles son las herramientas que teníamos nosotros y cuáles son las que tienen ahora? Y bueno, nos acaba de decir algo tan cierto, ¿no? Tienen a su alcance tantas cuestiones que tal vez ni siquiera sepan qué hacer con ellas, ¿no? Qué uso darles. Y ahí están los padres precisamente en el auxilio, en la ayuda, en todo ello.
¿Qué otros retos vislumbras para los padres? Aparte de la paciencia, que definitivamente es fundamental, ¿eh? Claro. Sí. Bueno, la paciencia va a determinar el que podamos dejar que los niños avancen a su ritmo, a sus formas, ¿no? Etcétera. Pero algo que me parece fundamental en este tiempo de pandemia es no perder de vista la atención a la parte socioemocional del niño, ¿no? Si para nosotros como adultos con más recursos está siendo complicado este tiempo de confinamiento, de aprender a vivir con el cambio, de renunciar a muchas cosas, pues con mucha más razón un niño, ¿no? A un niño se le coartó el movimiento, la parte de ir a socializar a la escuela, que es en gran medida, la escuela es una institución socializadora, y entonces tenemos muchos cuadros de depresión, de ansiedad, de angustia. Entonces los padres de familia deben hacer el esfuerzo por atender estas partes que también son bien importantes en el aprendizaje, y a veces esa parte socioemocional de hecho limita el aprendizaje escolar. Entonces no perdamos de vista en nuestros hijos esos aspectos. Pues es algo muy interesante lo que nos acaba de compartir la maestra Mari Carmen, porque definitivamente eso es cierto. Si los adultos estamos viviendo tiempos complicados ya, difíciles de manejar, inclusive en muchos aspectos laborales, sociales, en todas las situaciones, pues es mucho más complicado tal vez para un niño, y nos señala, y eso es cierto. Recordemos que no todos somos iguales, ni para pensar, ni para hacer, ni para nada de ello. Entonces tratemos de darles comprensión a esos pequeñuelos que están inclusive sufriendo, ¿no? Por no estar jugando, porque recordemos que muchos de ellos quieren ir a la escuela porque ya están ansiosos de llegar a jugar con los amiguitos, y llevamos un año, casi un año, sí, estamos por cumplirlo, de que esos niños no han jugado en específico con sus grupos. Para ellos es difícil. Pues me gustaría, maestra Mari Carmen, que les diera sus últimas recomendaciones finales, varias quizás sueltas como ahora sí, como una lluvia de ideas, para que ellos pudieran pues tomar las que les sean útiles en su casa para estos tiempos. Claro, yo creo que la primera y más importante, como dije, es recordar que estamos en este momento del aprendizaje, estamos hechos para que los niños aprendan a aprender y tarde o temprano sean autónomos en su aprendizaje. Otra cosa importante que recupero de la charla es que en el juego tienen su mejor aliado. Obviamente tienen juegos en casa que podrían ustedes potencializar, ¿no?, para el aprendizaje. Y bueno, y no recordemos que nosotros en este momento como padres de familia nos convertimos en maestros, ¿verdad?, queriendo o no, pero somos maestros, y somos acompañantes, somos formadores, somos guías, somos ejemplo. Entonces, pues yo los invito a que vayamos potencializando no nada más esa inteligencia cognitiva, como lo dije adelante, sino también trabajemos mucho con esa inteligencia emocional de nuestros niños. Muchas gracias. Pues, ¿qué me queda más que quedarme con un buen sabor de boca por esta plática, por estas recomendaciones que ha hecho la maestra Mari Carmen de la Cerda Robles, a quien agradezco la visita para Hecho en Oaxaca y las aportaciones que ha hecho para ustedes, amigos. Yo sé que serán muy útiles, y a usted, maestra de la Cerda, le agradezco profundamente haber participado y darles la oportunidad a nuestros amigos que comparten en el canal, pues la posibilidad de ver este programa para usted. Muchísimas gracias a todos y los esperamos para la próxima emisión. Hasta luego. Gracias.
Hecho en Oaxaca, Televisión. Hecho en Oaxaca TV. Hecho en Oaxaca, Televisión. Hecho en Oaxaca TV.